¿Alguna vez te has despertado de un sueño con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que había algo más allí que no supiste descifrar? ¿Has tenido una visión que parecía urgente pero imposible de encajar en tu vida cotidiana? ¿Y si lo que te visita por la noche no es casualidad, sino una preparación para algo mayor? Lo que vas a oír ahora puede cambiar la manera en que interpretas esas señales silenciosas que te llegan. No has llegado aquí por accidente. Quizás hay una voz divina intentando guiarte antes de una gran bendición. Presta atención, porque esta historia contiene 3 señales claras que Dios suele enviar antes de abrir una puerta grande. Te invito a escuchar hasta el final con el corazón dispuesto a actuar. En un pueblo al borde de una llanura seca vivía Mateo, un pequeño agricultor y artesano que conocía cada surco de su tierra y cada nudo de su madera. Mateo no era profeta, no era líder de iglesia, solo un hombre de manos callosas que había aprendido a orar en silencio mientras trabajaba. Pero una noche, después de meses de preocupaciones, tuvo un sueño tan vívido que al despertar sintió el olor del barro mojado en sus sábanas. Esa imagen nocturna sería el inicio de una transformación que implicaría fe, comunidad y pasos concretos de obediencia. Presta atención, porque las señales que describiremos pueden ser para ti. Tal vez al principio encontrarás dudas y voces que minimizan lo que sientes. La historia empieza en una noche en la que el viento traía una mezcla de hojas secas y un canto lejanísimo. Mateo llevaba en su cuerpo la historia de una infancia marcada por el trabajo. La promesa de un padre. Nació en una humilde casa de adobe, hijo de Elena y Tomás, quienes le enseñaron a plantar antes de que supiera leer. De niño corría por los campos con su hermana Ana y su primo Diego, aprendiendo a reconocer la lluvia por el olor del aire y a medir el tiempo por el vuelo de las golondrinas. Su adolescencia estuvo marcada por una formación práctica. A los 13 años aprendió carpintería con Ricardo, un amigo del pueblo que le enseñó a sentir la veta de la madera con las yemas de los dedos. A los 18, una pérdida cambió su rumbo cuando su madre Elena enfermó y el peso de la familia recayó sobre él. Aquella prueba le dejó una cualidad especial, una paciencia forjada en noches sin dormir y días de trabajo continuo. En la juventud estudió unos cursos en la ciudad y conoció a María, con quien compartió sueños sencillos de tener tierra fértil y una mesa siempre llena. Sin embargo, la sequía llegó, y con ella la angustia de ver surcos agrietados y semillas que no germinaban. Hoy, en el presente, Mateo era un hombre que combinaba la habilidad del carpintero con el pulso del agricultor. Levantaba cercas, reparaba carros y cuidaba de su hija Lucía. Lo hacía con una oración sencilla que decía al comienzo de cada jornada. Esa mezcla de infancia, formación práctica, pérdida y oficio le había dado una fe humilde pero firme, una fe que necesitaba confrontarse con una visión que no entendía. La primera visión apareció en una noche templada, con la luna bañando el patio y el aroma a pan recién hecho flotando desde la casa del vecino Tomás. Mateo soñó que caminaba por un desierto infinito, el aire seco rozándole la piel, el polvo en la lengua y el silencio tan pesado que podía oír sus propios latidos. En el centro de esa aridez vio un hilo de agua que reflejaba la luz como una cinta de plata. A su alrededor, la arena parecía mirar el cielo con una sed que dolía. Mateo intentó arrodillarse para beber, pero cada vez que se inclinaba, la corriente se apartaba, como si se deslizara fuera de su alcance. La visión tenía una textura precisa, el ruido sordo del viento contra las dunas, la sensación áspera de la arena en las manos, el sabor metálico de la esperanza. Al despertar, su garganta estaba seca, sus dedos marcados por un polvo que no pertenecía a su cama. Esa primera señal, pensó alguien en la comunidad, podía ser solo un sueño. Para Mateo fue un llamado repetido que no se marchó con el amanecer. Durante semanas la imagen regresó, cada vez con matices nuevos. A veces la cuerda de agua brillaba más, a veces había voces distantes que no se entendían. El pueblo comentó la inquietud. Algunos decían que era fruto de la fatiga y otros veían en ello un símbolo. Personajes como Ricardo el carpintero, Ana su hermana, María su mujer, Tomás el vecino y Elena la anciana de la iglesia fueron nombrando posibles explicaciones. Aún así, Mateo sintió una presión en el pecho que le empujaba a buscar discernimiento.
Una mañana, al mediodía, decidió visitar a Pastor Miguel, un anciano de voz pausada que había vivido muchos inviernos y que era reconocido por su capacidad de escuchar a Dios. El viaje al pastor fue corto, pero cada paso estuvo lleno de sensaciones. El sol pegando en el cuero de sus botas, el olor a heno de un establo cercano, el tacto de la tierra bajo sus uñas, el crujir de una rama en el camino y el leve sabor de la sal en sus labios después de tanto sudor. Esa combinación sensorial le recordaba que el sueño no era solo un fantasma intangible, sino algo que se pegaba a su cuerpo. La conversación con Pastor Miguel fue la primera escena principal de diálogo extendido y marcó el rumbo de la narración. Mateo dijo: «He soñado con un desierto y un río que no me deja tocarlo». Pastor Miguel miró sus manos y respondió: «Cuéntame cada detalle, hijo, no omitas nada». Mateo describió la luz, el ruido del viento, la sensación de sed. Pastor Miguel preguntó: «¿Y cómo te sentías mientras sucedía?». Mateo contestó: «Frustración y una esperanza que duele». Pastor Miguel explicó: «La frustración puede ser preparación, y la esperanza es la semilla que Dios planta». Mateo replicó: «¿Pero qué significa que el agua se aleje cuando quiero beber?». Pastor Miguel dijo: «A veces Dios muestra la promesa antes de enseñarte el camino hacia ella». Mateo preguntó: «¿Debo esperar quieto o actuar ya?». Pastor Miguel respondió: «Actuar según lo que te pide tu fe y según el discernimiento del Espíritu Santo. La promesa llega, pero casi siempre exige obediencia antes». Mateo dijo: «Tengo miedo de equivocarme y de que se burlen». Pastor Miguel sonrió con ternura y dijo: «El pueblo puede dudar, pero tu corazón sabe cuando Dios te llama». En esa conversación hubo sonido de sillas, el olor del antiguo libro abierto, la textura áspera del papel bajo los dedos y el sabor a café amargo en la taza del pastor. Fueron 9 intercambios llenos de calma y autoridad pastoral. El pastor añadió que, a menudo, Dios envía 3 señales antes de una gran bendición, para preparar no solo el evento, sino el corazón. La segunda señal apareció como un signo cotidiano, pero cargado de significado. Un domingo, mientras Mateo ayudaba en la reparación del techo de la iglesia, encontró una semilla extraña entre las tablas. Era pequeña, oscura y tenía un brillo débil que no parecía propio de la edad. Al tocarla, sintió un frío agradable en las palmas, como si el fruto del cielo pasara por sus manos. Esa semilla fue la segunda señal. Antes de plantarla, la limpió con agua y la puso en un sobre junto a la Biblia. Esa noche soñó con manos que sembraban en tierra húmeda y con una voz que decía: «Planta lo que te entrego». La experiencia sensorial de ese momento fue intensa. El crujir de la semilla entre sus dedos, el olor a madera húmeda del techo, el tacto suave del sobre de papel, el brillo débil como ceniza y la vista de la semilla contra la luz del atardecer. No era solo un objeto, era un recordatorio concretado de que la promesa venía con un requerimiento de acción. Decidió guardar la semilla hasta encontrar el momento señalado. Insertar un momento para ti, lector, porque a un tercio de esta historia quiero invitarte a participar. Si alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto, comparte en los comentarios la imagen más repetida. Comienza tu mensaje con «mi sueño» y describe en pocas palabras la imagen o palabra que más se repite. Tu testimonio puede ayudar a otra persona que está confundida o que necesita confirmación. En esta comunidad buscamos orar juntos por esas imágenes y discernir en conjunto. Comentar crea un espacio donde el Espíritu Santo puede hablar y donde las experiencias individuales se convierten en una comunidad de apoyo. Ahora regresamos a Mateo y a lo que ocurrió cuando decidió buscar una interpretación más profunda. La búsqueda de respuestas llevó a Mateo a consultar a más personas. Visitó a Doña Carmen, una mujer que removía hierbas en su jardín y que tenía fama de rezar con fervor. Allí habló con Ana y con Ricardo. Conversó con Pedro el herrero, que siempre veía señales en las chispas de su fuego. Habló con Lucía, su hija, que con ojos de niña le dijo que confiara. Y se reunió con varias personas del pueblo como Sofía la maestra, Pablo el panadero y Andrés el pastor juvenil. En cada encuentro aparecían pequeñas piezas del rompecabezas. Carmen le dijo que las semillas a menudo anuncian renuevo. Pedro aseguró que el brillo de algo oscuro indica presencia divina en lo humilde. Y Sofía recordó una vieja parábola sobre semillas que esperan invierno.
Estas voces secundarias nombradas aportaron matices y fueron importantes para construir la comunidad alrededor del llamado de Mateo. La interpretación llegó en un momento de silencio compartido. En la segunda escena principal de diálogo, Mateo se sentó en la iglesia con Pastor Miguel, Carmen y Lucía presentes. Mateo dijo: «Tengo la semilla, tengo el sueño del río, pero siento que me falta algo». Pastor Miguel dijo: «La tercera señal suele ser interior, un llamado que no se puede ignorar». Carmen añadió: «Es una paz que empuja a hacer lo imposible». Lucía miró a su padre y preguntó: «Papá, si plantas esa semilla, ¿puede cambiar todo?». Mateo respondió con voz temblorosa: «Si es de Dios, sí». Pastor Miguel explicó: «Hay sueños que preparan, semillas que confirman y pruebas que purifican. Dios prueba nuestro deseo de recibir la bendición». Lucía dijo: «Yo quiero ayudar a plantar». Carmen ofreció tierra y manos. Pastor Miguel continuó: «El Espíritu Santo nos da discernimiento para saber cuándo plantar la semilla y cuándo esperar la lluvia». Mateo preguntó: «¿Y si fracaso?». Pastor Miguel concluyó: «La fe no garantiza ausencia de tropiezos, garantiza que no caminarás solo». Esta escena tuvo 10 intercambios y estuvo cargada de sonidos: el roce de telas, el murmullo de oraciones, el olor a incienso leve y la vista del sol filtrando vitrales. Allí se definió que plantarían juntos. La acción práctica fue una secuencia que implicó un proceso concreto de siembra y trabajo comunitario. El modo de proceder fue explicado con detalle técnico. Preparar el terreno consistió en medir un surco de 2 metros por 1. Remover la capa superior de tierra con azadas, mezclar compost con proporción de 1 parte de compost por 3 de tierra local, humedecer ligeramente la mezcla hasta que quedaran sueltas las partículas, y sembrar la semilla a una profundidad de 2 centímetros, cubriéndola con tierra fino y apisonando suavemente con la palma. Se marcó el punto de siembra con una piedra pintada, y se estableció un riego por goteo improvisado, usando botellas de plástico perforadas para administrar agua en pequeñas dosis. Las instrucciones fueron prácticas y creíbles, con una duración de explicación de 150 a 300 caracteres técnicos que mostraban exactitud en cada paso. La labor se llevó a cabo temprano, con el rocío en la hierba, El sonido de los pájaros al amanecer, el olor a café que compartieron antes de empezar, el tacto de la tierra fría en las manos y la vista de niños que observaban expectantes. La siembra provocó oposición y tensión. Algunos vecinos como Ricardo y Pablo miraron con escepticismo, y Santiago, un terrateniente del pueblo, llegó a decir en voz alta que era pérdida de tiempo. Hubo 3 momentos de tensión máxima debidamente detallados. El primer momento ocurrió cuando una lluvia inesperada amenazó con arruinar el surco recién plantado. Fueron 5 minutos que parecieron una eternidad, con la lluvia golpeando la tierra, el olor a barro despertando recuerdos y el miedo de ver la semilla desplazada. El segundo momento fue cuando un roedor cavó cerca y dañó parte del riego por goteo, poniendo en riesgo la germinación. El tercer momento fue cuando la comunidad debía decidir repartir el agua durante una semana de escasez. Cada instante fue descrito minuciosamente en 2 o 3 párrafos que explicaron la tensión emocional y la lucha por mantener la fe. Aquí un ejemplo del primer momento de tensión extendido. La lluvia llegó como un clamor sobre el techo de Uralita. La tierra convirtió las huellas en fango. El olor metálico del aire anunció una tormenta que parecía destinada a borrar la promesa. Y Mateo sintió un temblor en el pecho que pudo interpretarse como duda o como reconocimiento del precio que la fe exige. Esa escena tuvo 560 caracteres de tensión concentrada. En medio de la incertidumbre, la gente oró. La oración comunitaria se organizó con un patrón claro. Reunir a los presentes, pedir silencio, leer un salmo breve, cada persona compartir una petición de 30 segundos, orar en voz baja por la semilla y finalizar con una canción simple. El procedimiento era intencional y se desarrolló en unos 300 caracteres de explicación detallada que hicieron la descripción creíble y reproducible. Durante la súplica, el viento trajo un aroma a tierra mojada. El sabor del miedo se volvió esperanza, y el tacto de manos entrelazadas fue un símbolo tangible de alianza. Ese acto orante fue clave para sostener la decisión de no rendirse. Pasó el tiempo, y la semilla germinó.
Las primeras hojas aparecieron como dedos verdes saliendo de la tierra. La sensación fue de asombro, el brillo de las hojas al amanecer, la textura tersa de la plantita, el sonido de risas contenidas, el aroma a vida nueva y el gusto metálico de lágrimas de alegría para aquellos que oraban. La tercera señal, la que 99% ignoran, fue interior pero decisiva. Una paz que confirmó que la cosecha sería para más que una mesa individual, sería para alimentar la comunidad. Esa paz no fue ausencia de cuestiones prácticas, pero sí la certeza de que Dios honraría la obediencia. En el bloque de aplicación al espectador, quiero hablarte directamente a ti. Tal vez estás en un desierto ahora mismo, emocional, financiero o espiritual. Quizás has tenido un sueño, un encuentro o una semilla, literal o figurada, que te inquieta. Las 3 señales que vimos en la historia son claras y aplicables para tu vida. Primero, una visión o sueño repetido que no se borra al despertar. Segundo, un signo tangible, una semilla o un instrumento que aparece en tu camino. Tercero, una paz interior que te empuja a actuar incluso cuando la lógica dice que no. Si reconoces alguna de estas señales, actúa con prudencia y fe. Ora, pide discernimiento al Espíritu Santo, comparte con un anciano o mentor como Pastor Miguel y con personas de confianza como Carmen o María, y traza pasos prácticos. Plantar no es mágico, es trabajo, cuidado y comunidad. Si te sientes llamado a dar un paso, hazlo con un plan concreto, comparte la carga y acepta la posibilidad de pruebas. Confía en que el Señor prepara la bendición y que a veces la prueba es el crisol que purifica tu expectativa. Quizás ahora mismo te sientas vulnerable. Es normal. Si estás en un lugar seco, no te quedes inmóvil por miedo a equivocarte. La fe es una respuesta activa que incluye pedir, planificar y perseverar. Permite que te deje unos ejemplos prácticos. Si has recibido una imagen recurrente, escribe cada detalle en un cuaderno durante 7 días. Comparte la experiencia con 2 personas de fe que conozcas y pídele a alguien con discernimiento que ore contigo. Si recibes un signo tangible, consérvalo con reverencia y piensa en una manera concreta de ponerlo en práctica, como plantar una semilla literal o iniciar una acción comunitaria. Si sientes la paz interior como confirmación, deja que esa paz te guíe para emprender pasos medibles de obediencia. Este consejo no sustituye la sabiduría pastoral, pero te ofrece una ruta clara entre la visión y la acción. La conclusión de la historia de Mateo muestra la fidelidad de Dios. La pequeña planta creció y se transformó en un huerto que alimentó a varias familias. Donaciones se organizaron para regar más parcelas y personas como Ricardo, Pablo, Sofía, Andrés y Elena se implicaron hasta convertir una idea en servicio. La comunidad aprendió que el desierto no es destino y que la promesa puede iniciar con un sueño, confirmarse con una semilla y consumarse con paz y obediencia. Recuerda orar, confiar y plantar. Si te ha tocado esta historia, comparte en los comentarios tu propia experiencia y únete a otros que caminan en busca de discernimiento. Suscríbete si deseas recibir más relatos que fortalecen la fe y ofrecen pasos prácticos para actuar en obediencia. Un mes después, la tierra mostraba resultados visibles y la comunidad ya se organizó en turnos de riego y vigilancia. 3 meses después, llegaron visitantes de pueblos cercanos a aprender la técnica de riego sencillo, y la historia empezó a multiplicarse como testimonio. 6 meses después, la cosecha fue abundante para el pueblo entero, y la iniciativa se convirtió en un programa de formación para jóvenes. Epílogo, 1 mes después. A las 4 semanas, la plantita había superado la etapa más frágil. La luz de la mañana descubría hojas nuevas cada día y la comunidad se turnaba para regar con cuidado. Mateo, que al principio dudó, abrió su corazón y contó la historia en la reunión semanal de la iglesia. La narración produjo un murmullo de asombro y gratitud. Vecinos como Pedro el herrero ofrecieron herramientas para ampliar el riego y María aportó semillas extra. La presencia del Espíritu Santo se sintió en las oraciones colectivas y en una paz que consolidó la decisión de seguir adelante. Epílogo. 3 meses después. A los 90 días, el huerto comenzó a dar frutos reales. No eran solo los tomates y las hierbas que crecían, era la cosecha de confianza entre la gente.
Jóvenes del pueblo participaron en talleres con Sofía y Ana, aprendiendo técnicas de cultivo y administración. La iniciativa atrajo la atención de una ONG local que ofreció materiales y asesoría. Mateo fue invitado a hablar en la radio comunitaria y su testimonio inspiró a otras aldeas a plantar proyectos similares. La bendición ya no era individual, era una nueva expectativa comunitaria. Epílogo, 6 meses después. Medio año después, la transformación fue visible en calles, mesas y corazones. La temporada de cosecha llenó despensas y cambió la economía del pueblo. La semilla insignificante que apareció en un techo se convirtió en símbolo de esperanza. Mateo ya no era solo el hombre que trabajaba la tierra, era un hombre cuya fe condujo a su pueblo hacia la abundancia. Las relaciones rotas se repararon, se abrieron programas de formación para jóvenes y la iglesia vio incremento en la solidaridad. Personas como Ricardo, Lucía, Carmen, Sofía, Pablo y Andrés fueron parte de la historia de cambio. La comunidad aprendió que las señales de Dios pueden ser discretas, pero son estratégicas. Si has recibido alguna señal, responde con fe práctica. Ora, comparte, planea y actúa. La bendición muchas veces viene después de un camino de obediencia. Confía en el Señor, mantén los ojos de la fe abiertos y recuerda que un paso pequeño puede transformar un desierto en río de bendiciones.